Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de ciencias sociales. Buenas noches, licenciado. Karen, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades en relación al tema y al desarrollo de del temario correspondientes a la materia de ciencias sociales dentro de, de esta segunda semana, dentro de este segundo tema. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, vamos a iniciar presentando el documento correspondientes a su tarea, en donde se encuentra insertadas las instrucciones correspondientes al desarrollo de la tarea para la presente semana. Tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 9, América Latina y el Nuevo Siglo. Vamos a ver los subtemas correspondientes a la segunda semana constituidos por la consolidación del capitalismo, los cambios producidos por la ciencia en los siglos XVII y XVIII y el desarrollo técnico son los temas en cuanto al desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, responde a las siguientes preguntas. La primera dice, hubiera sido posible el desarrollo de los siglos XVII y XVIII con un pensamiento distinto. Ustedes tienen que analizar para poder aportar la respuesta correspondientes a ese tema. La siguiente dice, el desarrollo económico actual sería posible signos de avances de la ciencia y la tecnología, y sobre todo de la técnica, igual. Tienen que aportar de acuerdo a su criterio personal. Y por último, tienen la siguiente pregunta que dice, ¿tiene alguna relación el desarrollo técnico de los siglos XVII y XVIII con la industria actual, con lo que nosotros tenemos actualmente? ¿Tendrá alguna correlación? Ustedes tienen que analizar todo ese desarrollo técnico que se ha venido desarrollando, que se ha venido aplicando desde el siglo XVII hasta incluso nuestros días, si es que ha sido posible o no. Y dentro de estas características de la evolución técnica y tecnológica, nosotros vamos a ver más adelante también una línea de tiempo analizando los inventos más preponderantes, más importantes de los muchos que ha habido. Obviamente vamos a hacer un pequeño recuento de los más interesantes, los más novedosos para aquella época en relación a los inventos tecnológicos que se han desarrollado justamente durante el siglo XVII y XVIII. Vamos a ir analizando un poco más sobre ese tema. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por tanto ustedes deben cumplir con la rotulación de la hojita, ya saben cómo deben desarrollar. En relación al contenido del tema, de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema consolidación del capitalismo, cambios producidos por la ciencia durante los siglos XVII y XVIII y el desarrollo técnico correspondientes a la semana 2 de fecha 21 de octubre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 21 de octubre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación será hasta el 5 de diciembre del presente año. Entonces tienen ustedes toda la información pertinente en cuanto al desarrollo, entrega y tiempos correspondientes a esta actividad. Sigan presentando, sigan desarrollando todas sus actividades de forma oportuna para, obviamente, calificarles, revisarles los aportes que ustedes han hecho y así obviamente tengan obviamente una nota de acuerdo al esfuerzo que ustedes van haciendo. En relación a la clase, a la primera hora que nosotros teníamos, justamente por el proceso de cortes de energía, justamente en ese horario, yo no tengo energía eléctrica. Por ende, la clase se grabó en diferido y su clase ya se encuentra en su aula virtual. Así es que, por favor, les ruego que ustedes revisen la clase para que puedan desarrollar su tarea correspondientes a la materia de inglés. Eso como un adelanto en cuanto a lo que ustedes deben seguir revisando en función de las otras actividades. Les recuerdo que siempre yo trato de que todas las actividades estén 100% de forma oportuna
para poder desarrollar, para que ustedes puedan desarrollar todas las tareas que ustedes tienen en cada una de las semanas. Luego de esta información y también de haberles proporcionado la información pertinente al desarrollo de las actividades, de las estructuras que tienen que cumplir para el desarrollo de su tarea, vamos de forma inmediata a desarrollar el contenido del material de apoyo que tienen en su aula virtual. Y vamos a ver justamente, vamos a iniciar con las transformaciones del mundo de los siglos XVI y XVIII. Vamos a ver qué es lo que se desarrollaron, cómo fue los aportes que se iban desarrollando y que se han ido creando para el beneficio no solo justamente de este lapso de tiempo, de este intervalo de tiempo, sino que ha trascendido hasta nuestros días. Muchos de estos inventos se han ido perfeccionando o fueron la base de la evolución de los productos que hoy tenemos y que nos facilitan la vida. No solo América se transformó en el descubrimiento y la conquista, Europa también se modificó. Por primera vez los europeos tenían una imagen completa del mundo y alcanzaron en poco tiempo una posición de preponderancia política y también militar. Por ello, impusieron su cultura, gobierno, religión y costumbres en las regiones que conquistaron y colonizaron. Bueno, esta parte entra un poco en polémica, justamente este tipo de determinaciones debido a que obviamente no fue un descubrimiento, no fue una conquista, sino más bien fue un proceso en el cual obviamente usurparon las tierras que obviamente estaban ya ocupadas, que estaban desarrollando de nuevas culturas. Habíamos visto en clases anteriores todas las culturas precolombinas que estuvieron en América Latina, en Centroamérica y parte de la estructura sur del continente norteamericano. Y obviamente eran culturas florecientes que tal como se desarrollaron las primeras agrupaciones, los primeros imperios europeos, obviamente también estaban empezando en su apogeo, estaban desarrollando. Lamentablemente con la llegada de los españoles, obviamente se cortó todo este proceso de evolución que iban desarrollando y se impusieron justamente lo que dice los avances supuestamente que ellos trajeron desde Europa. Impusieron su cultura, su gobierno, su religión, sus costumbres y medraron todo el desarrollo cultural que estaba evolucionando en cada una de estas culturas. Entonces, al hablar de un descubrimiento, no existe ningún descubrimiento porque de nuevas investigaciones históricas, los pueblos que estaban asentados formando los diferentes imperios, o este mega imperio que era el Tahuantinsuyo aquí en Sudamérica, ya tenía contacto, ya había generado algún tipo de comercialización con otros pueblos, obviamente situados en otros sectores del globo terráqueo, como por ejemplo son los vikingos, y eso existe una serie de vestigios que se fueron encontrando y que, a decir de la llegada de los españoles, ya habían tenido algún tipo de contacto con las poblaciones precolombinas de nuestro continente americano. Pero dentro de estas características vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué se benefició, por qué se fortaleció la economía europea? ¿Por qué creció, cambió la imagen de los europeos ante todo el mundo? Justamente por lo que vamos a ver a continuación. La extracción de recursos de América. Esa extracción de recursos de América aportó crecimiento económico global, especialmente a los imperios, especialmente a España, que debido a todas las guerras internas que obviamente tuvieron por la opresión que ellos prácticamente sufrieron por parte de los franceses, prácticamente quedaron totalmente debilitados, tanto en la parte social, en la parte militar y mucho más en la parte económica, que quedó un imperio totalmente debilitado. Bueno, esto también de cierta manera, a lo malo hay que ver lo bueno, facilitó para que los ejércitos libertarios en América Latina obviamente pudieran haber tomado el control del poder en aquel momento. La población europea se incrementó justamente porque todos los recursos que se explotaba, se extraía, se robaba de América Latina, obviamente les aportó gran cantidad de excedentes de riqueza y eso les permitió incrementar la población europea. El excedente poblacional migró fuera de Europa, justamente a tratar de colonizar todas las nuevas tierras que habían encontrado. Eso es otra parte también dentro de este proceso. Se desarrollaron la astronomía, la geografía, la botánica
El control por los nuevos territorios desató guerras y disputas entre las potencias europeas, que obviamente también generó un proceso en el cual, como les había dicho anteriormente, España prácticamente fue dominada y fue conquistada por los franceses por un determinado tiempo. Alrededor de 10 años estuvieron bajo el poder de los franceses, fueron conquistados por los franceses y tuvieron que sortear una serie de guerras internas para buscar, obviamente, recuperar el control de los españoles de lo que hoy, primera en aquel tiempo, era el Imperio Español y lo que hoy es España. En cuanto a la consolidación del capitalismo, de todos estos, de este crecimiento exponencial de la riqueza de determinados sectores españoles, obviamente se genera y se crea el famoso capitalismo. El capitalismo es una fuerza y una concentración de poderes económicos en un minúsculo grupo de personas. Se creó un sistema atlántico de intercambio de mercancías entre las potencias colonizadoras. Por ejemplo, Portugal se encargó del tráfico de personas esclavizadas desde África a las colonias americanas, de donde se extraían la materia prima que eran llevadas a Europa para la manufactura y su posterior reventa a las colonias y su intercambio con africanos esclavizados. Prácticamente en aquella época estaba 100% legalizado todos los procesos de esclavitud y obviamente uno de los réditos económicos que más dejaba, de ingresos económicos que más dejaba a todas estas potencias, especialmente a Portugal, justamente era el tráfico de esclavos, lo que iban extrayendo desde África. Es por eso que nosotros también tenemos justamente, por ejemplo, la población afrodescendiente, como nosotros lo conocemos, obviamente fueron extraídas y llegaron al continente americano justamente en condición de esclavos para trabajar en trabajos duros, trabajos difíciles, justamente para explotar los recursos necesarios para poderlos llevar a los diferentes imperios. Eso como una cápsula histórica del tiempo que nosotros también hemos visto y que vamos a analizar. Y aquí nosotros tenemos justamente, tenemos este mapa en el cual vamos a ver todos los procesos de comercialización que se llevaron desde los imperios hacia América. En la primera etapa tenemos la América del Sur y Central, se llevaron a Europa productos como el plátano, el oro, el maíz, la papa, el zapallo, el tomate, el tabaco, la yuca, el índigo, las plantas y hierbas, y piedras preciosas. Eso fue lo que se extrayeron y que se desarrolló en aquella época. En la segunda etapa, América a África se trasladó el cacao, por ejemplo, así como productos fueron llevados desde América hacia Europa, también desde Europa y desde África también se trajeron determinados productos, justamente viendo las características similares en relación al clima y a la vegetación. En la tercera etapa tenemos de América a Europa, Asia y África se llevaron, por ejemplo, la quinoa. De Europa a América se trasladó el trigo, la cebada, el caballo, la vaca, la oveja, el cerdo, la cebolla, el ajo, la vid, que son las uvas, la oliva y leguminosas como el garbanzo. Esos fueron también el intercambio que se desarrollaba. En la quinta etapa, desde Asia a América, se trajeron el café, la caña de azúcar, la pimienta, el plátano, el arroz, los limones y demás cítricos. Entonces, ya sabemos que estos productos no son originarios de América y más bien estos fueron introducidos a nuestro continente desde Asia. Igual de África a Europa y luego de Europa a América se importaron también manzanas, peras y personas esclavizadas. Entonces aquí ese es el mapa en relación al intercambio de productos y también de personas, porque aquí está generalizado de productos. Bueno, en aquella época a los esclavos también eran considerados como productos, eran considerados como animales, pero obviamente todo este proceso tuvo que cambiar. Entonces hubo una serie de revoluciones en las cuales se reivindicó los derechos también de las personas afrodescendientes. Dentro de ese contexto, así comenzó un intercambio global por medio del cual productos originarios de varias regiones se trasladaron a distintos continentes y comenzaron también a producirse interesantemente en tierras lejanas. Ejemplo de ello, por ejemplo, el café, el azúcar, el arroz traídos de Asia y el cacao originarios de América que se llevó hacia África. Hubo este intercambio de productos que se desarrollaron de región a región.
Ese intercambio global tuvo dos efectos importantes. En primer lugar, se consolidó el capitalismo. Los metales preciosos, el aumento de la producción y la riqueza permitieron que el capitalismo se desarrollara dentro de la variante del mercantilismo comercial. Eso quiere decir que el capitalismo prácticamente fue quien polarizó, por decirlo de otra manera, de esta manera, todos los procesos de comercialización. Y de esa manera se estructuró, de esa manera obviamente se concentró el poder económico en un minúsculo grupo de comerciantes, quienes obviamente establecieron este modo de pensamiento que posteriormente se transformaría en un modo de administración en cuanto a las potencias mundiales, eso en cuanto al capitalismo. El segundo efecto fue que la introducción de productos de plantación como el azúcar y el café requirió el traslado a América de población africana esclavizada para que reemplazara la población nativa que había decrecido. Recordemos que la población originaria nativa de América no solamente falleció, se decreció por las guerras que sostuvieron con los españoles. El 90% de la población lamentablemente murió por una serie de enfermedades traídas por los españoles, que se transformaron en verdaderas pandemias y que prácticamente exterminó al 90% de toda la población nativa originaria del continente americano. Los españoles no tuvieron que hacer casi nada por el hecho de que estas enfermedades en Europa ya eran conocidas y el cuerpo, el organismo de los españoles ya estaba acostumbrado y había generado anticuerpos. Justamente habíamos visto en clase de ciencias naturales que eran los anticuerpos y obviamente de esa manera, obviamente ellos eran mucho más resistentes a todo este tipo de enfermedades. Lamentablemente para los indígenas, para los nativos americanos, estas enfermedades fueron totalmente nuevas, diferentes y desconocidas, y por ende cobraron la vida de la mayor cantidad de población en el continente americano. En cuanto a los cambios producidos por la ciencia y la tecnología durante los siglos XVII y XVIII, el siglo XVII estuvo caracterizado por el resurgimiento de las ciencias experimentales. Esto significa que los fenómenos naturales ya no se explicaban a partir de los escritos antiguos o por la intervención divina, sino que se hizo uso de la razón, la observación y la experimentación. Estas tres características son las que establecen justamente el conocimiento científico. Las ciencias experimentales justamente se basan, como su nombre lo dice, en el experimento, a base de determinados fenómenos que se dan antes de que empiece a desarrollarse este tipo de ciencia, este tipo de pensamientos aplicado a la ciencia, como lo dice, todo estaba delegado o tenía una explicación divina, un castigo divino, el castigo de los reyes, el castigo de seres supremos, del sol y tantas cosas más. Pero después, cuando empieza a aplicarse las ciencias experimentales en todos los fenómenos que se van dando, obviamente se les da una explicación de carácter técnico y científica. ¿Cómo se lo realiza esto? A partir del razonamiento. Empiezan a razonar, por ejemplo. ¿Por qué de las descargas eléctricas? Porque para aquel entonces una descarga eléctrica era un castigo divino enviado por los dioses. Entonces la razón, ¿por qué se da? Empiezan a realizarse experimentaciones. Luego, a partir de la observación, se observaba obviamente cómo se desarrollaba el fenómeno y obviamente el proceso de experimentación. Se empiezan a desarrollar determinados experimentos, los cuales conllevan a dar a un razonamiento científico, a una explicación científica de todos los fenómenos que se iban dando. Aparecieron así dos métodos opuestos para explicar el mundo y su funcionamiento. En primer lugar, el racionalismo. Eso es una de las partes de la ciencia. El racionalismo es la postura intelectual que explica los fenómenos a través de la deducción lógica y parte de las ideas. Y también otro de las estructuras que aparecieron que pues, sustentaron este tipo de métodos
tenemos el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Es la postura que se basa en los sentidos y también en la experimentación. Dio origen al método científico moderno basado justamente en la observación y el análisis de datos, observación del fenómeno, cómo se da en la naturaleza, y obviamente el análisis, la experimentación y el análisis de esos datos aplicados a la experimentación. Estos dos métodos dieron como resultado el desarrollo de la ciencia como la química, la física, la anatomía y la filosofía, y sobre todo la filosofía, que está aplicada a la mayoría de las disciplinas que normalmente utilizamos, como sociales, como naturales, como lenguaje, matemáticas, está aplicado directamente la filosofía. La filosofía, filos, viene de dos voces griegas, filos, que significa amor, y sofía, conocimiento. Por lo tanto, filosofía es el amor al conocimiento. Esa es la explicación en cuanto a filosofía. En cuanto al desarrollo técnico, entre los siglos XVII y XVIII se desarrollaron en Inglaterra innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de la madera. En 1764, por ejemplo, James Hargreaves inventó la hiladora Spinning Jenny, a la que más tarde le añadieron energía hidráulica que redujo el tiempo de producción textil manual. Además, el empleo del hierro, el gran invento que cambió el mundo fue la máquina de vapor inventada por James Watt durante el año 1769 como mecanismo automatizado para generar movimiento en las máquinas. Eso como uno de las parte de los inventos que nosotros más adelante vamos a ver en la siguiente línea de tiempo que tenemos preparados. En cuanto a los cambios sociales y económicos que trajo todo este proceso de evolución técnica, podemos mencionar, por ejemplo, la mecanización de los procesos productivos, la disminución de la fuerza humana en la producción, el incremento de la capacidad productiva, la transformación de los talleres en fábricas, el incremento de la demanda de materia prima, tal como el carbón, para hacer funcionar las máquinas de vapor y el hierro para fabricar máquinas y herramientas. Fue parte importante en cuanto a los cambios sociales y económicos que desarrollaron. Por ejemplo, aquí tenemos, se encuentra en un museo europeo, o ustedes pueden observar justamente como un ejemplo, como un modelo que se encuentra. Esta es la primera hiladora, que obviamente fue inventada por James Watt. Entonces aquí ustedes pueden observar cómo prácticamente era este primer invento que se iba desarrollando o que se desarrolló justamente para mejorar la producción en cuanto a tejidos, en cuanto a telas se refiere, a la producción textil. Entonces fue una de las más importantes de aquella época. Vamos a ver justamente un poco más acerca de todos los cambios producidos por la ciencia durante los siglos XVII y XVIII. Dentro de estas características, como ya les había mencionado, nosotros vamos a ver una pequeña línea de tiempo en la cual nosotros vamos a poder observar pocos, a decir verdad, pocos de todo el inmenso grupo de inventos que se habían o que se han desarrollado justamente durante el siglo XVII y también el siglo XVIII, los avances científicos y tecnológicos del siglo XVII y siglo XVIII. Y vamos a ir viendo justamente esta línea de tiempo, arranca desde 1710 hasta 1810. Vamos a ver en este periodo, en este intervalo de tiempo, todos los inventos los más preponderantes que se han ido desarrollando. Y si en este pequeño lapso de tiempo tenemos todos estos inventos, imagínense con el resto que fue y que fueron también la base para la perfección y también para la evolución de otros inventos a base de este tipo de estas primeras fases en cuanto a la evolución de la ciencia y la tecnología. Y vamos a arrancar en el año de 1706. Y en 1706, uno de los inventos más preponderantes para la fecha. Recordemos que justamente en este lapso de tiempo, en estos siglos, la música, como una parte de las bellas artes, uno de los ejemplos de las bellas artes, era la más aplicable justamente durante este siglo. Han nacido grandes compositores, especialmente de música clásica, de música barroca, quienes obviamente utilizaban mucho este tipo de instrumentos.
Y para perfeccionarlo de mejor manera, en 1706 se inventa el piano. El primer piano lo construyó en Italia Bartolomeo Cristofori. Una de las diferencias en su antecesor, el clavicornio, era que se podía modificar el volumen. Esto se refleja en el nombre que le dio Cristofori a su instrumento, gravicembalo, en su nombre original, piano o corte. Eso fue obviamente uno de los inventos que obviamente también desarrolló y que también evolucionó en cuanto al desarrollo musical. En el año de 1714 se inventa la máquina de escribir, que obviamente hasta no muy un par de décadas atrás, obviamente fue uno de los elementos de trabajo más importantes presentes en toda la vida del ser humano, hasta la evolución y aplicación posterior de todo este proceso en un solo elemento electrónico o instrumento electrónico como es la computadora. Y dentro de esta característica nosotros podemos ver que la máquina de escribir fue inventada por Henry Mill, quien patentó un aparato con el cual era posible imprimir las letras una tras otra, aunque nadie se interesó porque los secretarios tomaban las cartas mediante la taquigrafía. Obviamente, para quienes recordamos un poco en el tiempo, cuando recién estábamos en primer curso para aquella época, obviamente a nosotros nos enseñaban justamente taquigrafía y nosotros teníamos que, obviamente, era parte de las ciencias aplicadas a la mecanografía. Y en mecanografía aplicábamos justamente uno de los instrumentos principales para poder trabajar era la máquina de escribir. Entonces nosotros ya podemos hacer un poco de recuento en cuanto a cuál fue el desarrollo de este invento. En 1735, obviamente se inventa el cronómetro. El primer cronómetro fue marino, ya que el reloj de péndulo normal no servía para los barcos, pues el movimiento de las olas lo descompensaban. Su autor fue el inglés John Harrison. Él fue quien inventó justamente el primer cronómetro que se utilizó en el desarrollo de, obviamente, de cálculo de tiempo en cuanto al desarrollo y la travesía de viajes. En el año de 1769 se inventa el vehículo a vapor, el primer vehículo a vapor, uno de los inventos que también sería la base y la evolución para todos los medios de transporte, para el resto de vehículos que se desarrollarían más adelante. En el año de 1769 se desarrolla el primer vehículo a vapor. En este caso, Nicolas Joseph Gounod, ingeniero del ejército francés, construyó lo que sería el antecesor del automóvil, un vehículo de 3 ruedas movido a vapor para arrastrar un cañón. Su velocidad era de 5 kilómetros por hora. Pues ahí tenemos otro de los inventos más preponderantes. En 1768, obviamente, se inventa la trilladora mecánica, la primera trilladora práctica la inventó el agricultor escocés Andrew Maker. Él fue el inventor justamente de la primera trilladora que mejoraría también los trabajos en relación al cultivo. Aplicado a la cosecha sobre todo. En 1770 se inventa una de las actividades que es utilizada hasta la actualidad. Cuando cometemos un error, obviamente utilizamos este tipo de instrumentos. La goma de borrar. Mr. Knight es el responsable, al cual todo el mundo tenemos que dar gracias, porque cuando cometemos por ahí algún tipo de error, ya sabemos que tenemos un borradorcito para tratarlo de borrar. Fabricante de instrumentos matemáticos la vendía por 3 chelines frente al edificio de la Bolsa de Londres en Inglaterra. Se cree que fue inventada por Magallanes o Magallán, físico portugués a mediados del siglo XVIII. Entonces ya sabemos a ciencia cierta quién fue quién inventó en sí la goma de borrar, nuestro borrador. En el año de 1791 se inventa uno de los instrumentos, obviamente de los elementos de transporte movidos por el ser humano, que obviamente es utilizado hasta la actualidad, con fines de deporte, con fines de salud. Nosotros siempre estamos utilizando este medio de transporte, como es la bicicleta.
Los antepasados directos de la bicicleta actual fueron los vehículos de dos ruedas ideados por el conde May de Cibrac. Se trataban de dos ruedas de madera unidas entre sí por un madero horizontal rígido. Pues ya sabemos cómo fue la evolución también de este importante medio de transporte que tenemos hasta la actualidad. En 1790 se inventa la máquina de coser. El inglés Thomas Saint patentó este aparato que estaba destinado fundamentalmente a trabajos de cuero en un inicio y posteriormente se los iría desarrollando para el trabajo textil como tal y obviamente se iría perfeccionando hasta tener las máquinas de coser actuales muy veloces y en diferentes puntadas y otras características más. En 1786 se inventa el bote salvavidas. Lionel Lukin presentó específicamente para transformar un bote de pesca en uno de salvamento, para tratar, obviamente, orientado al salvamento de vidas. Y por último, en 1799 se inventa la estufa a gas o la cocina a gas, patentada por el francés Philippe Le Bon con el nombre de Thermolamp. Ese fue el nombre originario de la estufa o la cocina que nosotros tenemos, la cocina a gas, y que ha ido perfeccionándose periódicamente hasta tener todas las cualidades y las facilidades que la vida moderna obviamente requiere dentro de estos aspectos. Entonces, dentro de esta línea de tiempo hemos podido observar una serie de inventos importantes en cuanto a la evolución también de diferentes aparatos, los cuales obviamente han sido muchos de ellos la base para la evolución técnica y científica que nosotros tenemos en la actualidad y la comodidad que nosotros tenemos en la actualidad. Alguien en el pasado ya las inventó, con el transcurrir del tiempo, el hombre no se ha quedado tranquilo y ha tratado de perfeccionar y de mejorar todos estos elementos que obviamente tenemos en nuestro día a día y que nos sirven para transportarnos, que nos sirven para cocinar nuestros alimentos, que sirven en diferentes instancias del desarrollo de nuestra vida normal. Señores y señores, con este último tema llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les anticipo que hay un pequeño cambio en función de los horarios. Se adelanta de 10 minutos, o más bien dicho, se va a atrasar 10 minutos. Las clases se van a mover 10 minutos con la finalidad de tratar de cubrir de mejor manera todas las clases y tratar de estar presentes con ustedes. Esperemos que ustedes, desde el lado de ustedes, en cada uno de los barrios igual, puedan o espero que tengan energía eléctrica y que se puedan de esa manera interconectarse para desarrollar todas las clases que nos restan y de esa manera que el desarrollo de las clases sea un poco más efectivo y con la participación de cada uno de ustedes. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Les envío un fuerte abrazo, un deseo de descanso, de relax que tengan en esta noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Les recuerdo que la clase de inglés ya se encuentra subida a su aula virtual, debido a que es así en la parte principal. Definitivamente no tengo todavía fluido eléctrico y por ende toca grabarla de forma diferida para que ustedes tengan el material a tiempo en cuanto a todas las materias se refiere. Señores y señores, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase.